Buenos días, estimados amigos, siempre es un gusto saludarles. En esta ocasión, siempre llevando a cabo el proceso del análisis de las razones financieras, estaríamos viendo la razón, en este caso ROA y ROE. Cuando hablamos de lo que es el ROA, no es más que hablar del rendimiento sobre los activos, y cuando hablamos del ROE no es más que hablar del rendimiento sobre el capital. Es decir, qué tan capaz es la empresa en este caso para poder realmente llevar a cabo este rendimiento tanto de su capital como de sus activos. Cuando hablamos del capital, hablamos del capital de los accionistas. Es por ello de que aquí lo que se analiza es la utilidad entre lo que es el capital y la utilidad entre lo que es los activos totales. Es decir, nos permite poder ver la efectividad de manera, incluso analizando si hemos sido eficientes, si hemos sido eficaz en poder generar prácticamente utilidad y en qué medida esta utilidad. Es por ello de que esta razón por sí sola no son nada, y es ahí la importancia del resto de las razones que hemos venido analizando, como es la razón de liquidez, como es la razón de endeudamiento, como la razón de cobertura, la razón de actividad. Es decir, estas razones realmente son un compendio, lo vamos a decir así, para poder comprender la medida en cómo realmente la empresa ha venido operando. Es decir, ha venido operando tanto como con el efectivo, ¿verdad?, que estamos hablando del efectivo corriente, así como el equivalente al efectivo, y así como también como ha venido operando con sus activos corrientes en un corto plazo para poder operar, y también mirar aquella necesidad de endeudamiento, si así se requiere, si realmente la empresa está sobreendeudada o no está sobreendeudada, si realmente se requiere incluso ampliar políticas en este sentido o analizar políticas de endeudamiento o de financiamiento que le permita a la empresa obtener los recursos necesarios para poder operar, o bien analizar la capacidad que tiene en este sentido para poder cubrir sus gastos financieros. Por otro lado, tenemos estas razones como las razones de actividad, que tienen que ver con todo el proceso operacional de la empresa, desde el momento en que llegamos a la adquisición de la materia prima para llevar a cabo todo el proceso de producción y el proceso de comercialización, y la capacidad que nosotros tenemos no solo de comprar la materia prima y de producir, sino la capacidad que tenemos para generar lo que son cuentas por cobrar, y de esta manera lograr obtener el efectivo necesario para seguir operando. Es decir, todo este compendio, lo diríamos así de esta manera, es lo que nos permite poder determinar la capacidad que tiene la empresa para poder, en este caso, generar utilidad. Es decir, hasta dónde realmente el capital de los accionistas lo estamos sabiendo manejar, así como el activo, de qué manera lo estamos sabiendo manejar. Hay otras razones, ¿verdad?, que se pueden ir analizando en el camino, pero esto depende de la industria, depende del tipo de organización con la que realmente estamos trabajando. Estas son las principales razones. Recordemos de que este tipo de razón lo que nos permite prácticamente es tener un panorama de nuestra organización, de nuestra empresa. Esto lo podíamos, o mejor dicho, lo podemos analizar en función a un mes, en función a un trimestre, un semestre, de manera anual, incluso compararlo de manera anual en nuestra propia organización, con nuestra propia organización, y también con lo que es el mercado, es decir, tener incluso cuál es el índice de mercado. Existen otros tipos de análisis que tienen que ver, como el análisis de índices de un año, de un año base, en este caso, que prácticamente este tipo de análisis de índice de año base nos permite comparar, por decirlo así de esta manera, ¿verdad?, un año con relación a otro. Es decir, este otro tipo de medida que pudiéramos nosotros considerar los análisis de índice también. Entonces, bueno, le agradezco en este sentido por estar atento a estas explicaciones que estamos dando. No duden en hacer su consulta. Siempre estamos realmente dentro de los procesos para analizar todo lo que es el desarrollo de las organizaciones, de las empresas, para poder operar de una mejor manera. Muchas gracias.